Queridos hermanos, queridos amigos, muy buenos días. Seguimos meditando en la palabra del Señor. Hoy en Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 40. Dice la palabra del Señor, que dicho esto iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea del frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Hasta ahí la palabra del Señor. Ya estaba Jesús llegando a Jerusalén, lugar de su sacrificio. La Pascua estaba próxima y el Cordero de Dios debía ser sacrificado por el pecado del mundo. Pero antes, Jesús debía ser reconocido como el Mesías prometido de Israel, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En esta historia podemos comprobar la omnisciencia de Jesús, anticipándose a los acontecimientos, mostrándole a sus discípulos dónde encontrarían el animal que necesitaban y qué debían decir para que sus dueños permitiesen que se lo trajesen. Todo sucedió tal y como Jesús anticipó. El Señor lo sabe todo, antes incluso de que suceda. Para estas alturas Jesús ya era muy conocido en todo Israel, pero especialmente en Jerusalén. De modo que todo el que llegaba para celebrar la fiesta de la Pascua se unía a la multitud que lo aclamaba. Podemos imaginar la multitud alrededor del Señor gritando alabanzas a Dios por todo lo que habían presenciado o oído acerca de Él. Razón por la cual en el verso 38 lo declaran Rey y así lo aclaman a grandes voces. Todo esto estaba profetizado desde hacía mucho tiempo, como está escrito en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Así que la gente estaba a lo largo del camino alabando a Dios, agitando sus mantos, echándolos delante del pollino a medida que pasaban diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Y de esta manera estaban citando el Salmo 118, versículo 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Tender sus mantos era toda una señal de respeto y de reconocimiento hacia quien consideraban su Mesías prometido, el nuevo Rey de Israel. La gente estaba exaltada. Creían que el día de su liberación había llegado, que cuando Jesús fuese coronado rey, convencería a Roma
que se retirase y abandonara a Israel. El entusiasmo de la multitud era tal que espantó a los fariseos, porque pensaban que toda aquella manifestación podía llegar a oído de los romanos y que el gobernador podía ordenar que callasen aquellas voces a la fuerza, provocando de ese modo una batalla que los fariseos estaban seguros que tenían perdida de antemano. Así que los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo que ya nadie podía evitar lo que debía suceder. Jesús aceptó el título de rey y siguió su entrada triunfal en Jerusalén. De hecho, Él es el rey, el legítimo rey de Israel. De esta manera Jesús estaba provocando que los acontecimientos se desarrollasen tal y como debían hacerlo. Al permitir que la gente lo aclamase como Mesías y Rey, sabía que las autoridades judías y romanas no tendrían más remedio que tomar la decisión de acabar con él. Es decir, había llegado la hora de que tomasen la decisión de cumplir con sus planes de conspiración contra el Hijo de Dios. Los judíos de entonces estaban seguros de que Jesús uniría bajo su mando a todo Israel y que lograrían expulsar definitivamente a los romanos de su tierra. Fue por esto que cuando se convencieron de que Jesús no venía dispuesto a guerrear contra Roma, los mismos que lo aclamaron a toda voz como rey de los judíos, fueron capaces de pedir a gritos su muerte por crucifixión. Se trata de una gran lección que todos debemos aprender. La gente se hace ideas erróneas acerca de ti, pero cuando descubren que sus expectativas sobre ti son erróneas, ahí mismo pedirán tu cabeza, sin importar cuánto hicieras por ellos. No cabe la menor duda de que la gente era sincera en su expectativa acerca de Jesús. Pero toda aquella multitud estaba sinceramente equivocada respecto a él. Queridos hermanos y amigos, actualmente pasa exactamente lo mismo. Existe multitud de personas sinceras que están sinceramente equivocados respecto a Jesús de Nazaret. Pero Jesús escogió el tiempo cuando todo Israel estaría congregado en Jerusalén para anunciar que Él era en realidad el Mesías prometido. Jesús no estaba interesado en instituir un reino como los demás. En ese caso hubiera entrado en Jerusalén montado en un caballo blanco y con una espada en la mano. Pero Él vino en son de paz. Él quería establecer un reino eterno, el reino de Dios. La gente estaba dispuesta a celebrar el primero, pero huían del segundo. Aún así permitió que la gente en su ceguera espiritual formase aquel alboroto público que lo llevaría al fin que esperaba desde hacía mucho tiempo. ¿Puedes imaginar siquiera el conflicto emocional que como hombre debía enfrentar Jesús en ese tiempo? Él sabía perfectamente lo que le esperaba y aún así, cada paso que da hacia adelante es un paso más que le acerca a la tortura y muerte. Y sin embargo, continúa su camino inalterable. Gracias al sacrificio de Cristo, nosotros tenemos un camino por delante mucho mejor. Caminamos hacia la gloria que Él ganó para nosotros. Aprovechemos este hermoso día para agradecerle todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que hará por nosotros. Pidámosle que nos dé la entereza y el valor que necesitamos para cumplir con la voluntad del Padre, tal y como Él hizo. Honremos hoy y siempre al Señor. Y que Dios nos conceda serles fiel hasta el fin.
hasta nuestro reencuentro con Él. Mediten en todas estas cosas, hermanos, y alaben y glorifiquen el nombre del Señor, porque no hay otro como Él. Dios les bendiga. Un abrazo en Cristo.